si, por ejemplo, nosotros estamos interesados en evaluar mujeres o madres solteras, en particular con relación a cómo llevan a cabo la crianza en los primeros meses en los que el bebé nace, pues en ese sentido, claro que uno de nuestros criterios de inclusión es que sean madres que tengan solo un hijo, ¿sí? Madres que no tengan contacto con el padre del bebé, ¿sí? En lo absoluto, no por una situación de que viva lejos o que esté en Estados Unidos, sino que de verdad la relación entre ella y el padre del menor, del bebé, pues sea inexistente. Y algunas otras características. A lo mejor también delimitamos la edad, a lo mejor estamos interesados exclusivamente en que sean mujeres jóvenes, no sé, de 18 a 30 años, los 30 más joven. Y quizá también otro de los criterios sea que el embarazo se haya producido de forma no planeada. Y a lo mejor yo digo, no, pues si alguien es madre soltera por adopción, tampoco se incluye. Si es madre soltera por inseminación in vitro, tampoco se incluye. Y entonces, cuando yo voy creando todos esos criterios, si se fijan, voy dando una delimitación tan perfecta a mis participantes, tan puntual, que hace que cualquier investigador pueda venir, tomar mis criterios y decir, ah, claro, entonces tú solamente estás presentándome un universo que está delimitado por esto y esto y esto y esto, y entonces tu población, si bien es extensa, es mucho más limitada de lo que podía entenderse cuando hablamos acerca de algo tan general como una madre soltera. Entonces, esos criterios son los que nos ayudan a limitar con total claridad cuál es nuestra población o universo y se ponen explícitos, es algo muy importante. Cuando nosotros realizamos una investigación, cuando nosotros la plasmamos en un artículo o la plasmamos en una tesis, hay un apartado particular que se denomina participantes y ahí se agregan los criterios de inclusión, estos criterios que se establecieron, insisto, de forma previa para delimitar cuál era nuestro universo de estudio. Una vez que nosotros ya tenemos ese universo, pues lo que sigue es, nosotros, como les decía, estamos hablando de cantidades enormes de personas, aun cuando tratemos de ser lo más puntual posibles, y por lo tanto no siempre es posible evaluarlos a todos, sino es que nunca lo es. Y entonces lo siguiente es seleccionar la muestra. La muestra es definida como un grupo seleccionado de la población en el cual se llevará a cabo directamente la investigación. Esta puede ser representativa de la población de forma estadísticamente calculada o no ser. ¿Qué implica esto? Pues implica que una vez que yo delimité cuáles son mis características y que sé quién podría entrar en el estudio, bueno, selecciono una parte de dicha población y sobre esa llevamos a cabo la investigación. Depende de nuestro diseño qué tan amplia o qué tan pequeña tiene que ser, como se los decía y como lo verán ya más a detalle al momento de revisar los estudios de sujeto. Hay estudios que se llevan a cabo con 2 o 3 personas, 5, 10, mientras que los estudios no experimentales requieren una gran cantidad de individuos, con excepción quizá de los longitudinales, estamos hablando de cientos de individuos, y los experimentales requieren muestras relativamente grandes de alrededor de 10, 20 o 30 personas por grupo experimental. Entonces, nuestra muestra dependerá, o el tamaño de nuestra muestra, tanto del diseño y de las características que tengamos, como de las implicaciones de representatividad que se tiene. Cuando nosotros estamos centrados en estudios de índole no experimental, pues buscar la representatividad, que los datos puedan trascender al grupo evaluado y puedan realmente ser generalizados a la población, se requiere una mayor cantidad de individuos que con respecto a los diseños experimentales, que no requieren, no necesitan ser cientos de individuos evaluados para poder generalizar. Lo que necesitamos es que los datos apunten todos en la misma dirección, en la misma vía y que encontremos una regularidad que podamos generalizar. Si eso no se logra, pues da igual que evaluemos a 2 o que evaluemos a 500. Si no hay regularidad en lo experimental, no se generaliza.
Y recordemos que, pues, aparte en los diseños experimentales, el tener un alto grado de control es fundamental para que, aunque las muestras sean pequeñas, podamos hacer estas generalizaciones. Cosa que en el caso de los diseños no experimentales o los de índole cualitativa, pues no van por esa vía. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, alguna duda. Sí, entonces Sí, en los diseños no experimentales, decías, la muestra deberá ser más significativa, más grande. sí, así es. Por eso les decía, estamos hablando de cientos e incluso miles. Sobre todo cuando, por ejemplo, si el objetivo de la investigación es validar un instrumento psicométrico, una encuesta o alguna clase de cuestionario, requiere una gran cantidad de individuos para poder llegar a esos resultados que nos permitan afirmar que un puntaje o a partir de un punto de corte el individuo presenta o no cierto tipo de problemática, por ejemplo. Ok, gracias. Aquí hay un punto nada más a señalar. Cuando hablamos acerca de la investigación cualitativa, recordemos que la investigación cualitativa, más que hablar acerca de seleccionar la muestra en este sentido de limitar a los participantes, en este sentido de sustraer un universo de población, pues como está interesada en participantes muy específicos e incluso en grupos de participantes o en etnias, la cantidad de la muestra dependerá de dónde está centrado el interés del investigador. ¿Sí? Y entonces esa muestra, como les decía, al ser un grupo lo que se describe más que un individuo al hablar de la población, pues entonces es ese grupo el que se trata de abordar. ¿Sí? Si estamos hablando de un grupo de aborígenes de cierta comunidad, pues esa es la población que estaría describiendo y la muestra sería tantos individuos como pudieran ser evaluados, observados al entrar o incluirse dentro de tal grupo étnico. Entonces, en ese sentido, la variación de lo que se está entendiendo por muestra es un poco más amplio, un poco más centrado, insisto, en el grupo heterogéneo que se desea evaluar generalmente. En el Y caso esta parte de... Ajá. Perdón, hola. Oye, en el caso de que yo estoy evaluando y en forma retrospectiva, estos pacientes que hemos sometido a cirugías de neurocirugía, pero han sido tanto de columna como otro tipo de cirugías de cráneo. ¿Ahí cómo se hace? Pues la a la hora de hablar muestra, nuestro... o sea, ajá, la población incluiría todos los que hemos sometido y la muestra solo tomo, por ejemplo, los de cirugías de columna. No, tu población seguiría siendo todos los individuos que han sido sometidos a ese tipo de cirugías, ¿sí? Tanto Ajá. de En la cráneo como Ciudad columna. de México, en el mundo, en... Así es, todos Okay. en el mundo. Pero okay. tu muestra está delimitada específicamente a aquellos individuos que participaron de forma, participaron directamente en el tipo de práctica Sí, clínica en que nuestra se incluyó, empresa, que el fue Centro en de el psicoterapeuta. Neurocirugía Avanzada. Así es. Okay. Y de las cuales se cuentan con expedientes. Aquí en la muestra lo que habría que especificar nada más es qué tipo de datos específicos hacían que el expediente pudiera verse como completo o no para incluirlo o descartar el expediente del participante y no incluirlo en el análisis. Esto en caso sobre todo de que llegara a haber algún participante para el cual por alguna razón, no sé, por ejemplo, que los datos de identificación no fueron completos o a lo mejor algún aspecto de la ficha pudo haber sido omitido. Además de ese tipo de cirugía se realizaron otras o traía algún otro padecimiento importante que alteró, por ejemplo, el tiempo de recuperación. Y entonces, si vemos comorbilidad en términos clínicos con otros padecimientos que pudieran afectar el tipo de resultado que tenemos, los omitimos, ¿sí? Y entonces creamos también criterios de exclusión para la muestra, para decir, bueno, sí llevaron a cabo este tipo de cirugías, pero como había comorbilidad con otras problemáticas, estos expedientes se descartaron. No sé si me explico. Sí,
Sí, en mi retroalimentación me dijiste que tenemos que revisar muy bien la entrevista. ¿Eso será en otro momento contigo y conmigo solas o cómo? Sí, en el siguiente semestre, en investigación 3, vamos a ver ya esos detalles con respecto a cómo abordar la parte vinculada con los instrumentos utilizados para la evaluación. Y ahí es donde vamos a verlo a detalle. Ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. A ver, yo. Por ejemplo, ella, bueno, la Lulú está en el ámbito médico. En el caso mío, que estoy en el ámbito educativo, mi población podría ser un grupo escolar o una escuela. Así es. Y mi muestra sería ya, si es un grupo, mi muestra sería el número de alumnos en el cual voy a estar trabajando. O bien el jardín y luego la muestra sería un grupo, por así decir. Así es, tú podrías decir, bueno, mi universo lo estoy delimitando a los adolescentes que estudian, no sé, aquí en Aguascalientes, por ejemplo, está en el bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, mi población está limitada exclusivamente a participantes que son incluidos aquí por lo que tú quieras, porque mi interés está centrado en ese tipo de estudiantes, porque al final mi investigación va a centrarse en un tipo de intervención que se quiere implementar desde el área psicológica y por lo tanto nos queremos enfocar exclusivamente en las características de nuestra población de alumnado. Okay. Pero en mi muestra no voy a evaluar a los, no sé, 3,000 alumnos que están ahí. De mi muestra yo solamente voy a agarrar a 2 grupos completos, ¿sí? Por disponibilidad, por que fueron los que accedieron, porque aleatoriamente obtuve esos grupos en particular. O por otra característica. Y entonces, tu población, insisto, en ese caso es la población o el universo estudiantil de ese bachillerato específicamente, y tu muestra son aquellos participantes que fueron incluidos dentro de todos esos posibles a la investigación. Y aquí es muy, muy importante señalar, porque si se fijan, nuestro universo ahora sí está perfectamente medido, por eso les decía, hay pocos casos en los cuales sí podemos decir, hay tantos inscritos y tengo perfectamente cuál es mi población, y de esa población tengo mi muestra. Pero normalmente queremos generalizar e ir más allá de una escuela o de una primaria y generalizar hacia alumnos en general. En este caso particular, tú sí estás interesada exclusivamente en alumnos de una escuela y por lo tanto tu población o universo sí tiene que ver con los que estén inscritos. A lo mejor incluso podrías decir que estás interesada en desarrollar habilidades o aspectos exclusivamente de alumnos de primero y segundo grado, que todavía le limita más tu población y universo, no de cualquier grado. Y volvemos a tomar, de todos esos, solamente tomas una pequeña muestra. Muy bien, ok. Muchas gracias, maestra. Esto de todas formas, ya más adelante, conforme vayan trabajando y desarrollando su proyecto, lo iremos viendo a detalle. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, pasamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo seleccionar la muestra? Nosotros a veces podemos seleccionarla a través de un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Vamos a ver cuáles son las características de uno y otro tipo de muestreo y posteriormente vamos a explicar a detalle los tipos de muestreo de índole probabilística que existen y los no probabilísticos. En particular de los no probabilísticos no los vamos a abordar todos, nos vamos a centrar en los más utilizados cuando se trata de selección para investigación de índole tanto quali como quanti, y vinculado con una evaluación directa al participante y no a través de expertos, que son una de los muestreos que existen. En el caso de los muestreos de índole probabilístico, las características o las 3 principales características son las siguientes. La primera es que existe la posibilidad de ser incluido en la muestra y esta es exactamente la misma para todos los participantes y cada uno de los individuos que componen la población. Como les decía, pues aquí poder tener delimitada la población no siempre es posible, pero cuando se tiene, entonces es posible establecer un muestreo probabilístico. No solamente se trata de poder delimitarla en términos numéricos, sino incluso en términos de su ubicación geográfica. Es importante también señalarlo. Da la igualdad de oportunidad de ser elegido, ¿sí? Por lo tanto, la muestra resultante, muestra aleatorio, es asumida como
representativa de la población, no solamente por el tamaño de la muestra, sino por la forma en la cual fue seleccionada. Es importante señalar. Puede ser que al final la muestra no sea tan grande, pero si fue seleccionada al azar de entre un grupo de sujetos cuyas características fueron bien delimitadas y por lo tanto podríamos decir que son homogéneos, ¿sí? Quedan homogéneos los participantes, al ser aleatorio, esta pequeña muestra se asume como representativa de la población, cosa que ocasionalmente no puede ocurrir con los muestreos no probabilísticos. Y la tercera característica de los muestreos probabilísticos es que este tipo de muestreo nos permite establecer de forma anticipada el tamaño de la muestra. Si yo ya sé que voy a obtener que tengo cierta población con ciertas características y que voy a hacer una selección al azar de los participantes en esta población, pues entonces tengo que saber cuántos al azar voy a obtener, cuántos al azar van a ser evaluados. Y por lo tanto, de forma anticipada me permite decir, ok, yo necesito 50 participantes, yo voy a hablar 30 participantes, entonces los selecciono al azar y termina mi selección cuando logre completar el total de la muestra que voy a establecer. Hay una pequeña excepción y ahorita la veremos. El siguiente tipo de muestreo, el no probabilístico, tiene igual 3 características. La primera es que pues no se realiza, no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esa es la primera parte, el primer criterio que, si se fijan, va completamente opuesto al muestreo probabilístico. Aquí no existe la misma probabilidad. Podemos tener claridad de cuál es nuestra población, pero la forma de seleccionar a los participantes no permite igualdad de posibilidades para que sean seleccionados. El peso de la selección y la forma de obtención de la muestra recae en el propio investigador, quien requiere tener un conocimiento previo del fenómeno de interés y los individuos en quienes ha de estudiarse, ¿sí? Es decir, el propio investigador vuelve a establecer bajo qué criterios, de acuerdo a sus posibilidades, disponibilidad y las características del tipo de participantes que desea incluir, ¿sí? Él debe crear una estrategia para poder acercarse a ese grupo de participantes y poder llevar a cabo la investigación. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son los criterios perfectos? Pues requerimos conocer a nuestra población. Si nosotros, en mi caso, por ejemplo, que estudiamos conducta antisocial, sabemos, por ejemplo, que en la adolescencia se observa un incremento de este tipo de conductas por diversas razones, ¿no? Porque el chico está en búsqueda de su identidad y entonces recae como este periodo que socialmente se ve como el periodo de rebeldía, en donde él experimenta nuevas conductas, experimenta nuevas interacciones y tiende a hacer más rompimiento de la norma. Y entonces, por ejemplo, al estudiar conducta antisocial, la mejor etapa para hacerlo, en términos de desarrollo, es durante la adolescencia. Nosotros conocemos nuestra población, conocemos dónde es más fácil estudiarla. Pues resulta ser que la mejor forma de estudiarla, a lo mejor es con alumnos que se encuentran inscritos en escuelas. Nosotros conocemos el fenómeno y sabemos que normalmente este tipo de conductas se presentan más, o que la mayoría de las escuelas lo que hace, la forma de seleccionar a los participantes para el turno matutino o vespertino, en muchos lados incluye que los chicos con calificaciones más bajas estén en la tarde. Y entonces nosotros sabemos que la conducta antisocial se asocia con un menor rendimiento académico y con otra serie de características. Entonces, si sabemos eso, sabemos que nuestros óptimos participantes vuelven a ser no los de la mañana, sino los de la tarde. Y entonces, aunque no va a ser aleatoria, aunque no va a ser equitativa, para el estudio de la conducta antisocial nos conviene más alumnos inscritos en secundaria, prepa, la secundaria de los últimos grados, de prepa predominantemente los primeros, y que se encuentren en los turnos de la tarde inscritos a una secundaria o un bachillerato. Otro criterio es que en escuelas públicas es menos probable que un alumno que realiza conducta antisocial sea expulsado por las implicaciones constitucionales que esto conlleva con respecto a una privada, y entonces descartamos las escuelas privadas porque sabemos que este tipo de conductas, de ser conocidas, en muchos casos llevan a la expulsión del alumno,
cosa, insisto, que no ocurre con tanta facilidad en el caso de las escuelas públicas. Entonces, todo ese conocimiento que tiene el investigador es el que le va permitiendo ubicar dónde podría estar los individuos que presentan más el comportamiento que es de interés, y por lo tanto que aunque no sea aleatorio, nos vayamos directamente con individuos, con participantes que tienen esas características. Leer respecto al fenómeno, entender qué caracteriza, cómo lo caracteriza y poder aterrizarlo en términos de su aplicación para la identificación en un ambiente social o en un escenario social es fundamental. El siguiente y el último criterio es que al emplear esta estrategia de muestreo se debe cuidar los procesos de selección y la generalización de los resultados requiere de probar el estudio con diferentes muestras. Eso es muy importante. Generalmente, un estudio de índole no probabilístico busca mucho más la replicación que los estudios que seleccionaron o que obtuvieron muestras de índole probabilística. ¿Por qué? Pues para confirmar que los resultados sí mantienen este nivel de regularidad, es decir, que los participantes que seleccioné y que no fueron perfectamente representativos de la población, ¿sí? Al mostrar que al seleccionar otra serie de participantes y volverlos a someter al estudio, vuelven a obtenerse resultados similares. Y agarro otra muestra tampoco probabilística, ¿sí? Y los evalúo y muestran regularidad, entonces significa que aunque inicialmente, ¿sí?, estoy corroborando que aunque en ninguna de esas muestras se obtuvo al azar con total representatividad de la población, sí muestran la regularidad y por lo tanto sí pueden generalizarse los resultados más allá de los individuos específicos que estoy evaluando. Es importante señalar que estas réplicas generalmente no se realizan en el mismo estudio, se realizan por otro estudio que tiene intereses similares, con alguna variación quizá, y que vuelve a hacer una evaluación sobre ese fenómeno y dice, oh, miren, encontramos lo mismo que en las investigaciones previas, pero con este plus. Encontramos lo mismo y también con la otra variable de interés o con esa pequeña diferencia entre un estudio y otro, pero vuelven a reiterar si los resultados son similares. No sé si queda clara la diferencia, entonces, entre muestreo probabilístico y no probabilístico. Bueno, asumiré por su silencio que sí. Entonces, vamos a pasar ahora sí a las formas, a las estrategias en las cuales se llevan a cabo estos tipos de muestras. Vamos a empezar primero con el probabilístico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Azul? Bueno, en muestreo aleatorio simple. Imaginen que este círculo representa la delimitación de nuestra población. Nosotros tenemos una serie de participantes que ya delimitamos en términos de los criterios que hacen que formen parte de nuestra población y que conocemos con cierta certeza de que están ahí, ¿no? Tenemos un aproximado de exactamente quiénes son. Una vez que nosotros los delimitamos, ¿sí?, que nosotros decimos, son estos son los adolescentes que cubren mis criterios para, o que han presentado conducta antisocial, no de todos evaluados en el Estado por diferentes circunstancias, o como les decía, cuando estamos interesados exclusivamente en trabajar en una preparatoria, pues yo ya sé cuál es mi total de alumnado. Entonces, lo siguiente que procede para poder hacer el muestreo aleatorio es poder distinguir con algún criterio a nuestros participantes. ¿Podrías darle la siguiente? Y aquí, pues, lo que generalmente se realiza en un muestreo aleatorio simple es a cada participante designarle un número, ¿sí? E igual que en una tómbola, al azar, yo digo, quiero tal cantidad de participantes, y al azar voy sacando el número y el participante cuyo número es obtenido de esta pequeña tómbola, de este sorteo aleatorio, va siendo seleccionado. ¿Podrías dar clic a la siguiente, por favor? Y entonces ya yo digo, listo, realizo mi sorteo y estos participantes salieron. Tengo al 3, al 7, 17, 16, 23 y al 9. La siguiente, por favor. Estos sujetos se convierten entonces inmediatamente
en mi muestra y son extraídos de mi población. Ese es el muestreo simple, es el más básico, el más sencillo de ejecutar, y uno de los puntos que sí requiere es aquí tener la totalidad de delimitación de quiénes son los participantes. La siguiente, por favor. El siguiente tipo de muestreo de índole probabilístico es el muestreo estratificado. Aquí el investigador crea una serie de estratos o clasificaciones o subcategorizaciones específicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor está interesado en evaluar un grupo de universo, pero sabe que de forma natural ese universo está dividido en ciertos estratos o ciertos rubros. Estos estratos pueden ser desde socioeconómicos, y entonces tenemos individuos que van a ser evaluados por el mismo fenómeno, pero que sabemos que el nivel socioeconómico podría impactar. Por ejemplo, si queremos evaluar qué tanto uso de la tecnología o qué tanta tecnología inteligente tienen en casa, pues sabemos que el nivel de ingresos tendría un impacto directo en eso, en el uso de la tecnología. Y entonces, para hacer más equitativa la evaluación, nos aseguramos de que, de acuerdo al nivel socioeconómico, la extracción de la muestra sea proporcionalmente realizada. Es decir, nosotros tenemos el estrato socioeconómico más bajo, que quizá representaría la mitad de nuestro círculo, la mitad de nuestra población. Tenemos el estrato socioeconómico medio, que representaría quizá la parte superior izquierda, y quizá el más alto, que en este caso terminaría representando por nuestra parte más pequeña con solo 3 individuos. ¿Sí? Es solo una ejemplificación. Y lo siguiente que sería, nuevamente, es designar a cada grupo de participantes un número para su selección aleatoria. ¿Podrías, por favor, poner la siguiente? Gracias. Y entonces, a diferencia de la anterior, en la cual los números no se repetían, si ustedes lo ven, en esta ocasión tenemos, o los números son designados de forma independiente para cada grupo. Por lo tanto, la numeración inicia en 1 y se continúa hasta terminar con todos los objetos en cada uno de los 3 grupos o de los 3 estratos que estamos delimitando. Y digamos que nosotros estamos interesados en saber exactamente o en evaluar exactamente un 30% de la población. Y entonces, de cada uno de los estratos tendríamos que extraer un 30% para hacerlo equiparable, para hacerlo equivalente, para hacerlo justo. Y que entonces esta representación de la población en general sea incluso sensible a esas variaciones en los estratos. Puedes darle clic a la siguiente. Yo meto las fichas para seleccionar los del primer estrato, vuelvo a colocar las fichas correspondientes al segundo y vuelvo a hacer lo tercero, de nueva cuenta para el tercero. Si se fijan, entonces el participante designado con un mismo número en diferentes estratos puede ser seleccionado, que es el caso en este ejemplo, el número 4, que fue seleccionado tanto para el estrato del nivel socioeconómico bajo como para el nivel socioeconómico medio. ¿Sí? ¿Por qué se trata de nomás? Entonces yo ubico a mis participantes y los aíslo directamente de la población para conformar mi muestra. Esta muestra que es proporcionalmente relativa y a cada uno de los estratos. Aquí vamos viendo cómo es que esta selección. Y entonces tengo esta representación fabulosa de mi población con una muestra del 30% que es sensible a esa variación vinculada a los estados. Bueno, este sería el muestreo aleatorio, perdón, aleatorio estratificado. El siguiente tipo de muestreo aleatorio que vamos a presentarles es el muestreo que se realiza por racimos, también es denominado muestreo de áreas. Y en este, cuando nosotros en ocasiones tenemos a nuestra población ubicada de forma natural en ciertos escenarios, ¿sí? Si nosotros queremos estudiar niños pequeños, el desarrollo de la red social
de niños pequeños inscritos o entre los 3 y 5 años, pues ya sabemos que los podemos encontrar en un kinder. Y entonces, en lugar de centrarme en el número de participantes, me centro en áreas. Áreas, ¿qué representa un área? Una ubicación geográfica donde el niño está ubicado de forma natural. ¿Puedes dar clic a la siguiente? Entonces yo tengo a todos mis niños y en lugar de contabilizar uno por uno, los voy a ver como racimos, como áreas, como puntos de ubicación. Y entonces, independientemente de las variaciones en el tamaño o en la cantidad de individuos que hay en cada uno de esos escenarios, para mí va a ser la evaluación de escuelas primarias, de niños que se encuentren inscritos en escuelas primarias. Y entonces no tomo mi población, insisto, en relación a la cantidad de niños, sino en relación a la cantidad de escuelas primarias que existen en un lugar. Y estas escuelas, sobre estas escuelas, es sobre las cuales voy a realizar mi extracción de la muestra. ¿Puedes dar clic en la siguiente? Y entonces yo al azar digo, pues voy a estudiar de mis 7 escuelas, de las 7 kinder que existen, exclusivamente la población de 3 de ellas, por diferentes motivos. Y entonces, al azar, selecciono. Yo lo que hago es a cada escuela asignarle un número y aquí lo que hago es seleccionar y abstraer esas escuelas. Y particularmente serían las escuelas con las que yo produciría el contacto y exclusivamente trabajaría con los niños inscritos a estas escuelas. Esto generalmente se hace cuando nosotros vamos a hacer la validación de instrumentos de índole psicométrica. Estoy asumiendo que las variaciones que hay entre los niños es muy similar en todas las escuelas y por lo tanto, si yo evalúo a niños de preescolar en estas 3 instituciones, los resultados pueden ser generalizados a niños de cualquier otra institución del mismo nivel académico. Y me permite la facilidad de poder hacerlo representativo, de poder hacerlo probabilístico, pero teniendo concentrado y teniendo mayor facilidad de accesar a los participantes y de hacer una aplicación oportuna y total de los individuos seleccionados. Aquí lo único que se hace es decir, se aplicó el cuestionario para validación tal día y se tomaron a todos alumnos inscritos en la institución que acudieron ese día, que son mi muestra seleccionada al azar. Como les decía, esta tiene la ventaja de que en lugar de que estemos buscando a los individuos por aislado, pues estamos evaluando un grupo que de forma natural se encuentra ya en una institución, ya en un escenario durante un periodo de tiempo extenso. Bueno, por ahí están preguntando que la que esté grabando, si ya hacemos estación el favor de realizar la grabación. Si se fijan en la parte superior izquierda hay un poquito rojo, ese poquito rojo es la que está grabando. Bueno, y entonces les decía, es una de las ventajas más padres o las facilidades que se permiten y generalmente se utiliza cuando estamos hablando acerca de aplicación o validación de instrumentos psicométricos, más que para evaluaciones individuales. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esos serían como los 3 tipos de muestreo de índole probabilística. Vamos a pasar a los muestreos de índole no probabilística. Yo tengo una pregunta de... Por favor. ¿Sí? En el muestreo estratificado, ¿Sí? ¿cómo vamos a manejar entonces las variables? ¿Nos podemos regresar un poquito? Gracias. A las diapositivas. Cuando ya lo estoy seleccionando, si lo clasifiqué por estratos o por grupos con ciertas características, sí. Estos grupos cada uno va a tener variables diferentes. Sí, pero recuerda que tu variable de interés es común entre ellos. Si no es común entre ellos, no deberían entrar en tu población. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo,
si nosotros estamos interesados en evaluar prácticas de crianza, ¿sí?, implementadas, y tú vas a hacer una evaluación específicamente de a lo mejor mujeres que se encuentren en Aguascalientes, inscritas a un, no sé, a un programa de DIF, ¿sí? A lo mejor porque están a punto de quitarles a los niños o porque están yendo directamente a tratar de mejorar sus prácticas de crianza. Pues tú podrías decir que tus estratos tienen que ver con la configuración familiar. ¿En qué sentido? Pues tú vas a estudiar específicamente las prácticas de crianza de mamás llevadas a cabo con niños de entre 3 y 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sabes que para entonces ya hay comprensión del lenguaje y eso hace que la forma de las prácticas de crianza pueda ser analizada en términos de instrucciones y retroalimentación al niño. Y el niño puede responder a eso. Porque a lo mejor estás interesado en evaluar cómo se lleva a cabo la dinámica de interacción, la dinámica de ejecución, y el niño de los 3 años ya puede caminar y por lo tanto la dinámica de interacción y la forma de ejecución ya implica desplazamientos que son completamente voluntarios por parte del niño y que pueden llevarse a cabo con mayor nivel de facilidad que en el caso de niños más pequeños. Pero no quieres centrarte en niños de más de 5 años porque pues ya para los 5 años ya tuvieron mucho contacto con otras instituciones, con prácticas, si no de crianza, por lo menos de índole educativa, con respecto al kinder, a la maestra y otros escenarios. Entonces tú dices, no, yo me quiero limitar únicamente de 3 a 5, que es cuando creo que está padre. Pero tú sabes que no es lo mismo la mamá primeriza que la mamá que tiene 2 hijos o la mamá que tiene más de 2 hijos. Y entonces tus estratos los configuras así. Dices, bueno, de todas las mamás que existen, que están inscritas en ese curso, yo voy a delimitar mi primer estrato por aquellas que tienen exclusivamente un hijo. ¿Sí? Que estamos hablando de la mamá primeriza y sus prácticas de crianza y identidad. Voy a tomar a mamás con mis segundos estratos que tienen exclusivamente 2 hijos, ¿sí? El menor, que es con el que voy a realizar la investigación, cubre el criterio de estar entre los 3 y los 5 años. Y voy a tomar mis últimos estratos como mamás que ya tienen múltiples hijos, que tienen más de 2 hijos. Y cuya edad del último de ellos entra perfectamente en mi población. Y uno de mis criterios de inclusión es que exclusivamente uno de sus hijos, el menor, tiene que estar en esa edad de entre 3 y 5 años. Si tiene 2 hijos, se descarta, porque solo estoy interesada en uno. No quiero que se podrá enfocar, se podrá realizar otro tipo de instrucciones con los mayores, pero quiero centrarme únicamente en cómo le hace con el más pequeño. E insisto, solo debe haber uno más pequeño que entre en ese criterio para que sea parte de la población. Y entonces tú haces tu evaluación de prácticas de crianza y crees que fuiste sensible a esas variaciones en la cantidad de hijos y que conlleva cierta cantidad de práctica, porque aunque el dicho no vaya como muy en la vía correcta, pero esta frase de echando a perder se aprende, yo lo diría más bien que la práctica o las experiencias previas afectan la forma de crianza en los hijos posteriores, que sería la forma de verlo, pues ese efecto tú lo estás controlando al asegurarte de tener una proporción de participantes en cada uno de esos escenarios. Y entonces al final puedes decir, pues independientemente o aún siendo sensible a esos escenarios, la forma de llevar a cabo las prácticas de crianza en este tipo de mamás con estas características inscritas a este curso por estas razones es esta. Y entonces tú podrías encontrar un patrón y asegurar que ese patrón, o insisto, en la configuración familiar que pudieran afectar tu resultado. Alguien no puede venir y decirte, oh, pues es que como sabes, si no fue porque la mamá tenía muchos hijos y ya ser el último, o que la mamá era primeriza y por eso, no. Yo hice mis estratos y esa variable que podía incidir, la controlé asegurándome de tener una proporción similar de todos esos posibles escenarios. No sé si me explico. Si queda más claro. Sí, con el término de variable de interés, esa ya me ayuda bastante, gracias. Okay.
Ahí está una duda. ¿Dónde entraría, por ejemplo, en los tipos de muestreo? Ya nos explica usted que es probabilístico y no probabilístico. Y los probabilísticos están aleatorio simple, estratificado. ¿Y dónde entraría el conglomerado? ¿O es el mismo? Ok. Generalmente hay algunos investigadores que lo plantean como otra cosa, pero Kellinger decía que los estratos o los conglomerados se ven por la misma vía. Entonces, para evitar confusiones, preferí solamente trabajarlo como estratificado. Pues bueno, yo sí estuve revisando a Pineda y Alvarado. Y como él se basa mucho en investigaciones cualitativas, pues sí lo menciona. Y es más o menos mi interés que yo tengo en cuestión de lo cualitativo. Sí, cabe señalar que lo cualitativo no hace muestreos de índole probabilística. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de un conglomerado o un grupo que igual se establece de forma natural, insisto, la parte de los conglomerados, cada autor lo maneja un poquito diferente, pero en la mayoría lo que tratan de decir es que existen estas agrupaciones de forma natural, a veces incluso más ligadas a los racimos que los estratos, y que en ese conglomerado o en esas agrupaciones naturales nosotros podemos incidir directamente. Conglomerado, por ejemplo, podría verse si nosotros hablamos acerca de una comunidad indígena, pues a lo mejor cada familia o cada mini agrupación social que se establezca podría contarse como un conglomerado. Y los conglomerados en esa clase, sobre todo cuando se ven desde lo cualitativo, no tienen tanta similitud como lo tienen aquí, cuando hablamos acerca de que la mamá tiene un hijo, tiene dos o tiene múltiples, pues cubren ciertas características. Aquí no, aquí sería una familia, contaría como un conglomerado, y esa familia puede tener una configuración diferente. Se asume que las familias entre sí, por tratarse de una comunidad, por tratarse de un grupo étnico en particular, comparten la tradición, comparten ciertas prácticas internas en la familia, vinculadas con lo que se realiza y se hace en su comunidad, que son similares. Entonces, da igual si tú evalúas una familia de 2, 5, 20, 40 integrantes, porque esos elementos culturales van a estar permeados y van a ser observables en cualquiera de ellos, ¿sí? Con algunas particularidades y detalles, pero recordemos que desde lo cual y esos detalles y particularidades más resultan de interés. Y por lo tanto, esas variaciones son las que van a ser de mayor relevancia. En el caso de las investigaciones de índole cuantitativa, vamos en contra, o se va en contra un poco de esas heterogeneidades. Aquí lo que buscamos es que sean homogéneos. Perdón, nada no más sé si quiero aclaré aclarar la pregunta. bien. Los estudios de investigación cualitativos no hacen muestreos probabilísticos. Eso es correcto. Ok, gracias. Sí, porque recordemos que lo que hace, o la razón por la cual realizamos muestreos de índole probabilística, es porque queremos asegurar un poco más la posibilidad de representatividad. ¿Para qué queremos que sea representativa esta muestra de la población? Para poder generalizar los datos, a lo cual y no le interesan generalizar los datos. Recuerden eso. ¿Sí? ¿Por qué no le interesa? Porque lo que quiere es describir las experiencias individuales y particulares de los sujetos estudiados. Y entonces están asumiendo que esos sujetos que estamos estudiando se están estudiando a nivel tan particular que nos van a hablar exclusivamente de esos sujetos, que no se puede generalizar a otros sujetos. ¿Sí? La forma en la cual una tribu de la India, bueno, de África, lleva a cabo ciertos aspectos, pues no se puede comparar en absoluto con alguna de las zonas, por ejemplo. Si se pudieran comparar, no sería una comparación de igualdad. No estaríamos diciendo, gracias a que escribí esta, puedo generalizarlo y decir que en todas ocurren los mismos rituales, que en todas ocurren las mismas prácticas, que en todas se llevan a cabo rituales de purificación. No. Lo que me interesa es específicamente en esta
cuáles particularidades hay. Y la comparo para comparar y contrastar, no para decir es equiparable, es lo mismo, cosa que cuando tenemos investigación cuantitativa, sí es lo que queremos hacer. Sí quiero decir, yo estudié este grupito, ¿sí? Este grupo de 5 o 10 individuos, pero este grupo de 5 o 10 individuos me representa cualquier otro individuo que comparta las mismas características. Y yo podría ir y decir, si en estos 10 individuos funcionó mi tratamiento, cualquier otro individuo que venga con el mismo problema debería poder aplicarle el mismo tratamiento y funcionar, porque estos 10 son seleccionados de tal forma que representan a cualquiera de los otros. Y por lo tanto, el impacto que tuve aquí se puede producir en cualquiera de los otros. Eso es que sea representativo, es el interés de lo representativo, a lo cual no le interesa lo representativo, le interesan descripciones individuales, no generalizables. Doctora, pero en un muestreo por racimo de áreas no pasaría este sesgo. Por ejemplo, si yo hago un muestreo por racimo de áreas de Monterrey y lo quiero traspolar a la República Mexicana, no tendría nada que ver los niños de Monterrey con los niños de Chiapas. Ah, pero entonces, ¿cuál fue tu población? Si tu población es la Monterrey, no tendrías por qué querer generalizar a otras poblaciones. Ahí recuerden que hay una diferencia. Tú puedes generalizar, pero a tu población, a los indios que compartan esas características. ¿Sí? Bueno, pero aún mismo en Monterrey, por ejemplo, habiendo tantos municipios como, no sé, un San Pedro y Escobedo, que son completamente diferentes, o sea, al hacer esta cuestión de hacerlo por áreas, me parece que pudiera haber un sesgo. Ah, ok. Entonces, ahí por eso es la importancia que el investigador conozca su fenómeno. Yo lo que te diría es, cometiste un error. La forma en la que debiste llevar a cabo tu muestreo no debió ser por áreas. Debió ser, a lo mejor, por estratos. Y entonces establecer los estratos en relación a ubicación geográfica. Okay, es importante señalar que este muestreo de racimos se denomina también muestreo de áreas porque a veces, en lugar de evaluar a los participantes con relación bueno, en este caso lo hice con relación a una institución, pero tú puedes establecer áreas y entonces decir qué áreas mantienen, puedo asegurar que tengan la misma, como hacer una combinación entre el de áreas y el anterior de estratificado. Y entonces decir, bueno, para esta comunidad, estas son mis áreas, estas son las escuelas que puedo evaluar. Para esta otra comunidad, que sería la combinación, porque generaríamos una distinción entre áreas y estratos, ¿sí? Y entonces tú me decías para San Pedro, ¿y para qué otra comunidad? Escobedo, o Pesquería, o cualquier comunidad rural. Ok, sí. Entonces, tú dices, para cada comunidad rural, voy a establecer una comunidad rural como un estrato. Y en ese estrato voy a crear mis racimos. Y entonces me aseguro de tener al final escuelas o evaluaciones de cada uno de los estratos y de esos, pues como no os puedo evaluar a todos, tomo específicamente un racimo en particular o una serie de racimos que sea proporcional, porque como estoy tomando el otro te dice, si en esta había 10 y en esta había 20, tienes que tomar proporcionalmente la misma cantidad. Y entonces hacemos una combinación de estos tipos de muestreo. Era la forma más óptima. Ok, perfecto, gracias. No sé, ¿alguien más tenga alguna duda o una pregunta antes de pasar a los muestreos no probabilísticos? Igual si va surgiendo, ya al final la revisamos. Bueno, los tipos de muestreo no probabilísticos son quizá un poco más sencillos y más fáciles de llevar a cabo. Son los más utilizados por lo mismo, porque no siempre es posible contar ni con la delimitación del total de nuestra población o con la posibilidad de que los participantes se integren a la investigación. Recordamos que en gran medida esto es algo que el individuo puede decidir aceptar o rechazar el acceso a la investigación, en algunos casos, en otros. Y entonces surgen de ahí muestreos de índole no probabilística que tratan de cuidar la parte de la representatividad con los criterios correctos para asegurar la selección. Y entonces, en base a esos criterios, dicen, bueno, a lo mejor no fue aleatorio, a lo mejor hay variables que no pude controlar,
pero dentro de lo posible limité también mis participantes, que sigo creyendo que existe la posibilidad de generalización. Investigaciones posteriores serán necesarias para asegurarlo, pero sigo creyendo que mis datos pueden ser generalizables. ¿Por qué? Porque mis participantes son, insisto, perfectamente delimitados, perfectamente cuidados, y incluso de forma azarosa tuve el acceso a ellos. Y el primer tipo es el muestreo de índole accidental. Se denomina así, no porque ocurra un accidente, sino porque es la acción del investigador la que lleva a promover la existencia del estudio, y quienes se llegan a topar con dicha información y están dispuestos a participar son los que llegan. Entonces, ¿cómo se eligen? Pues nosotros tenemos a todos los participantes que llegan interesados. Aquí pensemos, por ejemplo, en un estudio, a lo mejor desde mercadotecnia, en el cual se van a analizar preferencias en el envase, ¿sí? En un nuevo producto que se va a sacar de índole comestible. Y entonces yo dije, pues por las características, este producto puede ser comprado tanto por hombres y mujeres, y mientras tengan cierta edad, que les dé cierto poder adquisitivo, que les permita accesar a los lugares donde va a estar disponible el producto, pues pueden ser parte de la muestra. Y entonces va a haber una remuneración económica, y la gente se entera de que va a haber una remuneración económica, de las características, de todo tiene que llegar, participar, estar cerca de media hora en el estudio, y los datos más generales, sin detalles de cuál es la actividad, sin información de los objetivos del estudio. Nada, les presento ahí mis folletos, o incluso ya enterar por qué alguien les comentó, y van llegando. La siguiente, por favor. Y lo que vamos haciendo es que yo voy evaluando a mis participantes. Aquí, de todas formas, el investigador tiene un punto de corte, es decir, una cantidad aproximada con la cual considera que es posible llevar a cabo los análisis, no evaluar tantos como lleguen. La siguiente, por favor. Entonces, listo, evaluamos al primero, nos vamos, evaluamos al segundo, nos vamos, le podría seguir dando clic, creí que estaba, y así, ¿no? Simple y sencillamente, conforme van llegando, los vamos incluyendo en el estudio, hasta llegar a un punto en el cual terminamos la selección. Me parece que todavía faltan algunos. Aquí, pues insisto, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres voy a evaluar? El plan. Dependerá simple y sencillamente de quién ha llegado primero. No siempre hay un control. En el muestreo accidental en particular, tengo que asegurarme que el género, por ejemplo, no es una variable, o si lo es algo que tendría que especificar desde un primer momento en términos de las solicitudes de la muestra. Generalmente son un poco más abiertos con respecto a variaciones de la edad o del género, pero si hay alguna delimitación, todo eso se establece desde que se promociona, que se da acceso a la información a los participantes. E insisto, se termina de recabar la muestra cuando la cantidad suficiente de personas llegó, fue evaluada y se tienen con resultados válidos para dicho participante. Es decir, si se trataba de una tarea experimental, pues tuvo que haber llevado a cabo todas las fases de la tarea experimental o todo el proceso de la parte experimental. Si se trataba de la aplicación de una encuesta o la resolución de ciertos problemas, digamos, por ejemplo, que estamos aplicando o validando un test de inteligencia que ocupa una serie de procesos, pues cuando ya terminamos de evaluar la totalidad de participantes que se requería, listo, ahí se termina. Y puedan seguir viniendo más personas que están interesadas, pues decimos, no, ya terminamos el experimento, ya completamos la muestra, gracias por el interés, pero ya no se requiere, ¿sí? No seguimos infinitamente evaluando a todo el nuevo participante que llegue. ¿Cuántos se evalúan? Pues a veces se da por tiempos, y yo puedo decir, bueno, los que contesten en 15 días y listo. Si se trata, por ejemplo, ahorita que se están aplicando muchas encuestas en línea para evaluar los efectos psicológicos del COVID, ¿sí? O del aislamiento social, pues
se tienen las encuestas, se promueve la participación de los individuos y accidentalmente los que llegaron a contestar, se establece un día de cierre de la aplicación del cuestionario y los que se tienen, se tienen. Se asume que la cantidad va a ser lo suficientemente grande, que estamos hablando de cientos o miles que podrían contestar en ese periodo de tiempo y que es suficiente para llevar a cabo los análisis estadísticos que se requiere. Todo esto tiene que ser bastante cuidado por parte del investigador, que el investigador no logra promover lo suficientemente bien el estudio, no logra darle el alcance a los individuos para que se enteren, pues aquel que va a obtener cientos o miles podría terminar con un par de individuos, con un par de decenas, y que no sea suficiente. Entonces, aquí tendría que recurrir a un segundo momento. Todo esto se tiene que anticipar y trabajar de forma muy, muy específica antes de llevar a cabo la aplicación del tipo de muestreo. Ahí veo en el chat que hay un par de comentarios. No, voy a revisar si alguien tiene alguna pregunta. Okay. Son de las que ya habíamos respondido. No sé si queda claro en qué consiste entonces el muestreo accidental. Una pregunta, profesora. En este muestreo accidental, en caso de que ya se tenga la cantidad de elementos que se requieren, si se mueve esa muestra, si alguien sale del estudio, ¿se puede recurrir de nuevo a los que fueron excluidos? Ah, no, es que recuerda que tú puedes decir que ya tienes la muestra cuando te aseguras de que esos individuos son evaluados de principio a fin. No, no solamente es que... Ajá. Si en el transcurso de la investigación se mueve esa muestra por cualquier cosa. Todos los que estaban cumplen los criterios, pero algo pasó y se fue uno. Para conservar al menos en cantidad, ¿tendría que recurrir a los que se excluyeron? Generalmente no se hace así. Generalmente lo que se hace es reportar algo que se denomina muerte experimental, creo que ya lo habíamos señalado antes, y entonces decir, bueno, yo quería 500 y establecí mi muestra originalmente en 500, sin embargo, por X cosa, ¿no? Porque detectamos que al final alguno de los participantes no contestó una serie de preguntas, o que hubo un participante que resulta ser que nos enteramos ya en el examen médico, no sé, quizá mi tarea experimental estaba vinculada con imágenes y la persona tenía, no sé, algún problema de visión, era daltónico y mis imágenes tenían color y eso afecta completamente todo, ¿sí? Y entonces, de los 500 que propuse, al final me quedé con 480. Entonces, más bien eso es lo que se hace, reportar, y tiene que seguir siendo una cantidad lo suficientemente buena, o sea, no decimos, pues de los 500 resulta ser que al final me quedé con 100, no. Por eso establecer los criterios es muy, muy importante y casi siempre se toman medidas al respecto y se procura hacer esas evaluaciones que podrían descartar a un participante de forma previa. Pero si llega a ocurrir, se denomina muerte experimental y se tuvieron tantos casos debido a que pasó esto y se decidieron descartarlos y nos quedamos con una muestra un poquito más pequeña de lo que esperábamos, pero sigue siendo una cantidad suficiente. Si tú llegas a ocupar... Para los estudios experimentales, esto es muy común, sobre todo los que conllevan más de una sesión experimental. Pensemos, por ejemplo, en la realización de un tratamiento psicológico para las adicciones, que por ahí algunos de ustedes lo tienen, ¿no? Entre sus propuestas. Pues quizá para este tratamiento yo requiero que los participantes acudan a 10 sesiones, 3 sesiones de evaluación, 6 de intervención y una adicional de seguimiento. Y yo digo, bueno, con 10 participantes es suficiente, pero asumiendo que es muy probable que los sujetos se den de baja, entonces la muestra que yo requiero tiene que ser más grande de la muestra que necesito para los análisis estadísticos. Voy a hacer una muestra de 30 participantes para asegurarme que al final sí sea posible que haya 10 o más participantes con los cuales correr los análisis estadísticos. Y entonces mi muestra no es del tamaño específico que requiero. Mi muestra está asumiendo la posibilidad de que haya muerte experimental y por lo tanto es un poco más grande para asegurarme que al final la cantidad que necesito sí sea completada. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Bueno, el siguiente tipo de muestreo no probabilístico
¿Podrían apoyar con la siguiente diapositiva? Es el denominado muestreo por cuotas. En este, generalmente es muy similar al estratificado, pero se denomina por cuotas. Nosotros, en el estratificado sí es perfectamente proporcional la cantidad de cada uno de los estratos en nuestra población con la cantidad de participantes que logramos extraer al muestreo y es equitativo, ¿sí? Es proporcionalmente el mismo. En el caso del muestreo por cuotas, no necesariamente es igual de equitativo lo que se presenta en la población, de nueva cuenta, pero en este caso, en el lado izquierdo, les presento en un círculo lo que se observaría con relación a la distribución de la población en un aproximado, y entonces dice, en nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos madres solteras con hijos a los 20 años, y nuestra flechita indica que son más que la cantidad de hombres solteros con hijos a los 20 años. ¿Sí? En los casos de los hombres que terminan cuidando directamente a sus hijos por cualquier cosa, separación, quizá porque enviudó, no sé. Y nosotros sabemos que la proporción de forma natural es diferente. Y a la hora de realizar nuestro estudio, este muestreo por cuotas lo que dice es, yo tengo que de nueva cuenta informar a la gente que existe el estudio, invitar a la participación y sabiendo que existen tanto madres como hombres solteros con hijos a los 20 años, tengo que asegurarme de tener tanto mujeres como hombres dentro de mi población de estudio. Las cantidades por diferentes motivos, incluso por aspectos de índole laboral, por el interés de la participación de unos y otros, va a ser que proporcionalmente o que esta proporción existente en el cotidiano no sea igual, exactamente igual, a la proporción que al final yo voy a tener. Y si se fijan, en este caso, tengo una cantidad mucho mayor a la hora de seleccionar mi muestra, que está representada en el lado derecho de la imagen, ¿sí? De mujeres y de hombres. A lo mejor de hombres solo logré, entre todos los existentes, solo logré que participaran 2, mientras que de mujeres logré que participaran 50. ¿Sí? Pero logro asegurarme de tener también casos de hombres, ¿sí? Aunque sean pocos, o que sean mucho menos que la proporción existente, los incluyo. Este tipo de estudios o el muestreo que incluye cuotas, ¿sí? Trata de buscar ser sensible a estas diferencias que de forma natural observamos en la población. Si hablamos, por ejemplo, de un estudio que esté interesado en conducta agresiva, pues nosotros sabemos que la conducta agresiva de índole física se presenta más en hombres que en mujeres. Y la conducta de índole de agresión, de índole indirecta, ya sea verbal, a través de esparcir rumores o de tratar de dañar el estatus, aislar al individuo, etcétera, etcétera, pues es mucho mayor en mujeres o es más emitida por mujeres que por hombres. Si yo estuviera interesada en evaluar lo segundo, no por ello voy a decir, bueno, como se presenta más en mujeres, no evalúo hombres. También tendría que evaluar hombres para ser justa con relación a que si bien en ellos no se presenta tanto, los casos en los que se presenta, ¿qué características tienen? Poder rescatar esas variaciones o esas diferencias que existen al incluirlo en la muestra. Aunque insisto, por el hecho de que no es un asunto probabilístico, no tiene que ser proporcionalmente equitativa la distribución de uno a otro. Se busca, eso sí es importante señalar, el investigador no dice, bueno, pues lo que caiga. No, se busca, por eso es que lo busca hacer por cuotas y no como en el anterior, ¿sí? Accidental y quien llegue. ¿Sí? Llega un momento en el cual dice, listo, ya tengo 50 mujeres, ya no voy a buscar más mujeres, voy a promover ahora que se incluyan en el estudio exclusivamente hombres para tratar de obtener la mayor cantidad que sea posible de aquí hasta que arranque el estudio, de aquí hasta que termine el estudio, para poder continuar abarcando. En ese sentido, entonces, sí se establece un límite o una cuota incluso mínima y máxima para cada una de las categorías que se evalúan.
una cuota, por eso es que se establece como un muestreo de cuotas, que es lo más similar a lo que ya por ahí mencionaban o preguntaban respecto a lo de los conglomerados. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este. ¿Cuándo se decide su elección? Pues insisto, cuando la propia literatura previa nos dice, este fenómeno se da así, pero hay diferencias vinculadas al género, o hay diferencias vinculadas a la edad, o hay diferencias vinculadas a la etapa de desarrollo, o se presentan diferencias en relación a lo socioeconómico, o se presentan diferencias en relación a su comorbilidad con otro tipo de trastornos, etcétera, etcétera. Y entonces, ese conocimiento previo, que recordemos que en el caso de los muestreos no probabilísticos es fundamental tener claridad de dónde están las variaciones, ¿sí?, para que el investigador cree buenos criterios de selección, pues son los que nos hacen saber si es por el tipo de fenómeno que queremos estudiar, nosotros podemos trabajar con un muestreo accidental y da igual que llegue, o si tenemos que ser sensibles a variaciones en la población que existen de forma natural y por lo tanto trabajar con un muestreo vinculado a cuotas. Como les digo, en este es importante siempre tener establecido cuál es nuestro mínimo de individuos de cada grupo a tener y nuestro máximo. Es cuando, si vemos que el mínimo no se alcanza, eso significa que la cuota no se ha logrado y hay que seguir buscando participantes que se incluyan al estudio hasta lograr nuestra cuota mínima de dicho grupo poblacional. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente, por favor. El siguiente tipo de muestreo se denomina muestreo intencionado. Como su nombre lo señala, aquí es el propio investigador el que tiene la intención o el que va directamente a buscar a los participantes que está interesado en incluir en el estudio. En el muestreo intencionado, por lo tanto, el investigador se acerca directamente a los participantes que van a ser evaluados. ¿Cómo lo hace? Pues hay diferentes formas de llegar. Por ejemplo, hablamos acerca de que si en el muestreo probabilístico, si nosotros estamos interesados en evaluar alumnos de un bachillerato en particular, ¿sí?, los seleccionamos al azar y esos entran. Pero podría darse el caso que las personas nos digan, no, o sea, yo salí en tu selección aleatoria, pero no, gracias, no voy a participar. Y eso arruina completamente nuestro muestreo de índole probabilística. Y entonces tenemos que pasarnos casi siempre al muestreo intencional, donde yo ya sé que quiero evaluar a esa población y entonces voy, invito a todos intencionalmente o obtengo autorización por parte del director para evaluar algunos grupos. Estos grupos el director no me permite evaluarlos de forma aleatoria, me dice exactamente te voy a dejar a los grupos de segundo B, cuarto C, quinto J. Y entonces, pues intencionalmente el investigador se acerca a esos grupos que no fueron seleccionados al azar en absoluto, y que están disponibles meramente, y con ellos trabaja. Entonces, ¿podrías darle clic a la siguiente para que aparezca la figura? Y entonces ahí está nuestro investigador. ¿Dónde podré conseguir niños para evaluar cómo se desarrollan las relaciones sociales? En edades tempranas, en este caso. Pues cuando nosotros tenemos nuestra pregunta de investigación clara, a veces la propia pregunta nos puede decir en dónde está el escenario disponible. La siguiente, por favor. Y entonces, pues muy probablemente todos ustedes, en cuanto se planteó la pregunta, pudieron pensar en un lugar básico para poder hacer el estudio de esa clase de fenómenos. La siguiente, por favor, para que aparezca la animación. Y entonces, listo. Si yo quiero niños pequeños, pues lo que más me conviene es acudir a un kinder. Y entonces voy al preescolar. ¿Cuál preescolar? Pues resulta ser que el preescolar que queda cerca de mi casa es el que mejor se me acomoda.
e intencionalmente voy y solicito el acceso y la posibilidad de evaluar a esos participantes por las facilidades que se tiene, por a lo mejor conozco a alguien en la institución y eso ya me da acceso de forma automática, es decir, no es una selección tan representativa, es una selección que se realiza más por el propio beneficio, las facilidades o las limitaciones de índole económica, pero se cree que el fenómeno puede seguir siendo en cierto grado representativo o objetivamente evaluado, como para podernos producir resultados que apliquen a otros individuos. No a la población en su totalidad, es importante señalar que quizá el muestreo intencional es el que más tiene claridad de que al ser tan arbitraria la selección, tan centrada más en las posibilidades del investigador que en el fenómeno per se, pues sí tiene sus implicaciones. Pero, insisto, no es, pues voy a evaluar a individuos que no comparten el fenómeno o individuos, ciertas características, ciertas similitudes que nos permitan asumir que puede ser generalizable en cierto grado, no en su totalidad, no a toda la población, pero sí los patrones o los fenómenos intrínsecos que el investigador está analizando, se asume que podrían tener cierta similitud con otros niños, en este caso, niños pequeños, de forma muy similar. Que su forma de establecer relaciones sociales debería ser muy similar que el de cualquier otro niño que se encuentre en una situación de salud, de edad y de procesos interactivos similar. Este es el más utilizado, cabe la pena señalarlo. Por ahí, a lo mejor he hablado mucho de que a veces nuestro universo se compone de una secundaria en particular, por la inclusión de un tratamiento, pero es importante señalar que cuando nosotros hacemos delimitaciones que van con esos objetivos, eso delimita con mucha claridad la población, pero cuando no es así, cuando no hay una incidencia a futuro, a largo plazo, que nos diga tu universo se limita con esta claridad, entonces en realidad la selección de una escuela, la selección de un espacio, de una institución específica es más arbitraria y más No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. La siguiente, por favor. Bueno. Uno de los puntos que hasta ahorita no hemos abordado y que una vez que yo ya tengo delimitado varios elementos de investigación, que yo ya tengo mi marco teórico, mis justificaciones, es decir, ya tengo mi tema y toda la argumentación que defiende la relevancia de mi tema en todos los sentidos, en el ámbito social, ¿sí? ¿Qué le aporto a la sociedad con este estudio? ¿Por qué vale la pena que se provoquen o que se proporcionen recursos para su realización? En términos de lo que socialmente se podría obtener, conocimiento que podría producir mi investigación, yo tengo mi justificación teórica, ¿no? La justificación de, en términos de conocimiento científico, qué beneficio va a producir o qué nueva aportación va a dar mi investigación, tanto para el conocimiento en general como para la parte teórica, para el respaldo teórico. Si voy a, por ejemplo, darle evidencia empírica, aportar evidencia empírica a algunos de los supuestos teóricos que están, o voy a probar que ciertos aspectos teóricos, ¿no?, funcionan tal cual la teoría los presenta, voy a corroborar investigaciones previas, voy a extender los resultados existentes o la generación de ciertos resultados a una nueva población, voy a incorporar una nueva ley a mi marco teórico.
¿sí? Una vez que yo ya delimité esos dos, y metodológicamente, ¿qué nuevo plus le voy a dar? A lo mejor voy a producir un instrumento que es mejor que los existentes, voy a mostrar que los procedimientos que se hacían para la evaluación de ciertos fenómenos son erróneos y que el nuevo que estoy proponiendo sí funcionará. Voy a proponer un nuevo tratamiento contra un tipo de problemática que previamente no existía o que se ha estado abordando de la forma incorrecta porque se ve desde una concepción teórica errónea. Voy a utilizar o producir un nuevo instrumento psicométrico y a probar que funciona para medir un fenómeno que antes había sido ignorado, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tengo mis tres justificaciones, la teórica, la social y la metodológica, bien establecidas. Delimito cuál es la pregunta a resolver, delimito los objetivos que va a tener, creo las hipótesis en caso de que lo requiera. Los estudios no ponen explícitamente sus hipótesis. Delimito mi muestra, delimito mi estrategia de muestreo. Y ahora la pregunta es, ¿y cuándo es suficiente? ¿Cómo saber qué tamaño debe tener tu muestra, ya sea que la vayas a obtener a través de un método probabilístico o no probabilístico? Pues esa es la parte quizá más difícil. La siguiente, por favor. Bueno. La forma de selección de la muestra, en realidad, a través del consenso es la forma en la cual generalmente se lleva a cabo. Hay dos formas o dos reglas que generalmente son aceptadas desde el ámbito científico. Y que son utilizadas para los diseños de índole no experimental, en el caso de investigaciones cuantitativas, siempre o el criterio que se establece es que por lo menos la muestra sea de 200 participantes. Insisto, más que nada es un asunto de consenso. Recordemos que este tipo de investigaciones generalmente se están realizando con fines de evaluaciones masivas y con fines de generalización de resultados. Generalmente esta muestra de 200 participantes se asume, sobre todo cuando se están llevando a cabo aplicaciones de instrumentos, aplicaciones de instrumentos tipo encuesta, cuestionario o instrumentos psicométricos que tengan un formato similar. Cuando se trata de evaluaciones de proceso, como en el caso de los estudios de índole longitudinal, también son diseños no experimentales, donde a lo largo del tiempo se observan a los individuos. Estas 200 muestras se cambian en relación al total de mediciones de las cuales tenemos acceso por parte de los participantes. Es decir, yo tendría que dividir a mi total de participantes entre el total de repeticiones que voy a medir el fenómeno a lo largo del tiempo. Si hablamos acerca de observaciones de 15 o 20 minutos, pues entonces yo tendría que poder acumular alrededor de 200 observaciones de todos mis participantes en esa evaluación longitudinal que realicé. Y podrían ser, por ejemplo, 20 participantes y cada uno observado en 10 ocasiones diferentes a lo largo del tiempo y completaría perfectamente mi muestra. Normalmente son 10 y se les observa una cantidad mucho más grande de ocasiones, en este caso 20, para poder completar esa muestra de 200 participantes que se sustituye por la muestra de 200 observaciones. En el caso de los diseños de índole cualitativa, es importante, como ya lo mencioné previamente, señalar que la muestra dependerá del tamaño que tendrá el grupo específico de individuos sobre el cual quiero llevar a cabo la investigación. En el caso de la etnografía, pues el tamaño de mi etnia o el subgrupo especial que se quiera trabajar. En el caso de la teoría fundamentada, esta se centra mucho más a evaluaciones a través del uso de las entrevistas a profundidad, y en las entrevistas a profundidad el criterio tiene que ver con lograr la saturación, y generalmente se asume que muestras de entre 15 y 20 entrevistados son suficientes para lograr la saturación.
si esta estrategia del uso de entrevistas se utiliza para algún otro, se sigue manteniendo el criterio, entre 15 y 20 entrevistas a profundidad son suficientes. Esto no significa que voy a entrevistar 15 o 20 veces, porque recordemos que en una entrevista a profundidad, entre sus características está esta posibilidad de ir y volver. Es decir, yo voy, entrevisto a una persona, lo veremos más adelante cuando veamos instrumentos en investigación 3, pero voy, realizo la entrevista y puedo venir a analizar los resultados y percatarme que parte del discurso, parte de la historia se omitió. ¿Sí? Y en esta naturalidad de la entrevista, en este ir y venir de la narrativa, se perdió esa sección. Entonces yo vuelvo a establecer una fecha de reunión y la entrevista continúa. ¿Sí? Entonces las veces que contacto a la persona para lograr terminar la entrevista a profundidad son múltiples. Pero insisto, en términos del tamaño de la muestra, generalmente 15 o 20 entrevistas son más que suficientes para lograr abarcar una entrevista a profundidad cuando se trata de observaciones que desde lo cualitativo son llevadas a cabo en la naturaleza o con respecto a una dinámica de índole cultural, pues también hasta que logremos como investigadores identificar que logramos retratar perfectamente aquello que se está observando, la dinámica del grupo, los rituales, y que podemos definir, podemos a través de estas observaciones detallar perfectamente cómo es que llevan a cabo su día a día, pues podemos decir que fue suficiente. No hay tanto un número, sino un objetivo, y en cuanto el objetivo se alcanza desde lo cualitativo, se deja de realizar la medición. En lo cuantitativo sí son más rigurosos los criterios por esta finalidad que se tiene de generalización. Oye, perdón. Entonces, en cuanto a lo de ver a mí, yo sigo con mis pacientes, ver a mis pacientes sí, claro, en cómo los afecta, digo, cómo influye el haberlos preparado antes de la cirugía en su evolución, ahí con 15 o 20 participantes, ¿estaría bien mi muestra? Tendríamos que ver a detalle cómo se hizo la evaluación y desde una parte. Recuerda que, por ejemplo, si tú estás partiendo desde un estudio de caso, que vendría siendo un estudio de índole... Muchos, no solo es un caso, son varios de, por ejemplo, que escogiera solamente cirugía de columna, sometidos a cirugía de columna. Sí, aquí, pues, insisto, tendríamos que ver primero si se trata de una investigación de índole cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Okay. Si se trata de una de índole cualitativa, tendríamos que identificar en cuál de los enfoques cualitativos te estuviste moviendo. Aquí el problema sería que si nosotros no podemos agarrar y decir, desde lo cualitativo, por ejemplo, si te fijas, no existe la investigación de índole retrospectiva. Eso solo existe desde lo cuanti. Ok, entonces pon tú que empiezo a hacerlo otra vez, no importa, todo el tiempo hay cirugías de columna, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces, pero lo mío es muy, muy descrito de mis pacientes fenomenológicamente. Pues entonces podríamos ver cómo lo aterrizamos desde la fenomenología. ¿Sí? Ok, pero estaba yo preguntándote sobre el tamaño de la muestra. Sí, el tamaño de la muestra, como te decía, depende de cuál es tu objetivo y en teoría por el tipo de análisis que se realiza de los datos, cuando tú tengas información que te permita dar respuesta o completar ese objetivo es más que suficiente. Okay. Aunque, insisto, algo importante es que yo tengo entendido que para ti había un interés de evaluación del impacto de cierto tipo de terapia. No, lo que he visto, ¿no?, es que cuando he hecho estas entrevistas, o sea, he preparado a los pacientes así, bueno, el equipo lo ha hecho, los resultados son como te puse ahí en el trabajo, que hay mucho menos complicaciones y menos estancia de hospitalaria y el paciente pues tiene una actitud mucho mejor y él y su familia.
Entonces, ahí sí he llegado a los objetivos. Entonces, ya te entendí. ¿La muestra es según llega a los objetivos o ahí me hago bolas cuántos participantes voy a poner? Ok. Bueno, si te fijas, tú lo que estás midiendo es lo siguiente, ¿no? Tú tienes esta plática o esta entrevista, este diálogo con el participante. Si te estoy entendiendo. Y con su familia. Luego él le sometió a la parte de la intervención quirúrgica. Y posteriormente tú tienes el expediente, el dato de cuánto tiempo, ya una vez que termina, ¿vuelven a hacer alguna plática con ellos o no? Sí, hacemos la sesión postoperatoria y ahí es donde yo he visto cómo todo lo que te dije, que se logran los objetivos. Ok. Es que para mí, esta entrevista que hace al inicio, si fuera quali, tu interés estaría centrado exclusivamente en la información de la entrevista. Pero si tú ya me metes el efecto que tiene esa entrevista cuenta como una intervención. Ajá, sí. Y entonces tú tienes intervención 1, ¿sí? Ajá. Previa a intervención 2, ajá. Prequirúrgica y postquirúrgica. Sí. Pero no es una evaluación. Entonces, ¿te acuerdas que nosotros teníamos esta representación gráfica que era X o sí. X? Ajá. Entonces, tú lo que tienes es X, el sujeto pasa por una situación que no propiamente es observación, solo pasa por una situación particular, que es la de la intervención quirúrgica, y luego tú tienes otra X. Sí. ¿Sí? A mí me parece más un asunto que pudiera verse como un diseño de índole preexperimental quizá, porque no contamos con evaluación previas, pero podrías tener un grupo de múltiples intervenciones, como si fueran muestras cronológicas, y tener un grupo de comparación, es decir, un grupo de participantes a los cuales no se les haga esta entrevista previa a la intervención ni posterior a la intervención. Y solamente tu dato de evaluación y de medición, hacerlo cuantitativo, y más que centrarte en qué ocurre en la entrevista, centrarte en los resultados de la entrevista. En esta parte que tú hablas de el tiempo en hospital, el tiempo de recuperación, incluso podrías evaluar a lo mejor a nivel biológico lo de la recuperación. Y entonces tus objetivos serían evaluar el impacto de la intervención y no qué te dice durante esta. ¿Me explico? Sí. Si te centras a qué te dice durante la entrevista, entonces la única que te interesa es la previa. ¿Sí? Ajá. Porque recordemos que en lo quali la intervención no es un punto y aquí pues no importa qué pasa, qué impacto tiene después de la parte quirúrgica. Okay. Lo cual es solo describir cómo se sentiría el paciente. Pero siento que tú no te quieres limitar a esa parte. Tú te quieres ir a qué impacto logra esa intervención en los resultados. Y entonces tu dato no es el discurso, insisto, tu dato es el impacto que tiene y que estás midiendo a nivel predominantemente en índole biológica o temporal, porque mides el tiempo que duran los pacientes quirúrgicos en hospital. Sí. Ok. Y otra vez, entonces, la muestra, el número de pacientes que tengo que evaluar ahí, tiene que ver con el objetivo que obtengo. Ok. Como tú ya te estarías moviendo a los diseños experimentales, un mínimo de 30 participantes por grupo. Si 30 participantes en este grupo que sí es expuesto las dos ocasiones prequirúrgica y postquirúrgica a la entrevista, y otro grupo de al menos 30 participantes que no sean expuestos a esta intervención previa. Incluso podemos hacerlo un poquito más pequeño. Sí. Ese mínimo de 30 es porque recordemos que puede haber muerte experimental, entonces al final te podría permitir quedarte con 28, con 25 participantes con los cuales correr perfectamente los análisis estadísticos de forma posterior. Ok, gracias. ¿Sí? Profesora, ¿qué tan válidas son las calculadoras que están en línea para hacer para sacar esta representación? Yo no lo recomiendo mucho
Porque en realidad lo que permite que se logre hacer la representatividad no cae tanto en realidad en el tamaño de la muestra. Recae mucho en que la cantidad mínima lograda, mínima evaluada, sea del suficiente tamaño para correr los análisis estadísticos pertinentes. Y entonces, por eso es que se dice que una muestra de 200 es más que suficiente. Y lo que es más importante no es el tamaño, es que los criterios para las elecciones hayan sido bien delimitados para poder decir, esta es mi población, esta es mi muestra, y si resulta ser proporcional, si resulta ser representativa, o en caso de que no lo sea, por lo menos sí decir, está bien delimitado mis participantes, que aunque no son probabilísticamente representativos, sí logran un acercamiento, una similitud muy clara con respecto a los participantes que no fueron evaluados. Maestra. Además, sí, nada más otro punto. Esas calculadoras te obligan a tener el total y recordemos que casi nunca sabemos exactamente cuál es el tamaño total de nuestra población, porque insisto, aunque tú digas, yo me estoy basando en el INEGI, pues su última encuesta a lo mejor fue hace 4 o 5 años y la muestra pudo haber crecido. Es más, de un día para otro, tú no sabes cuántas nuevas personas entran dentro de tu criterio. Aunque en INEGI acaba de publicar sus datos, que insisto, tarda meses en publicarlos y en estos meses pudieron haber pasado cambios cuando se trata de poblaciones grandes, ¿sí? que son altamente alteradas. Si hablamos acerca, por ejemplo, de cuántos adolescentes consumen, cuántas personas están en una situación de pobreza extrema, cuántas mujeres viven solas, cuántos hombres viven solos, como solteros, completamente independientes, qué composición tiene una familia. Todos esos datos, la verdad es que cuando hablamos de cantidades tan grandes, cuando hablamos de cientos de miles o de miles de personas, pues en una semana cambia esa composición. Si en una semana a otra el hijo embarazó a la vecina y ya lo obligaron a irse a vivir a la casa del vecino, y en automático una familia, tu composición familiar, ya quita a uno de los miembros de la familia que vivía con ellos, que se pasó a vivir con la vecina, y produce que en la casa de los vecinos ahora tengan un joven viviendo que antes no estaba ahí y en pocos meses tendrán un bebé que antes no estaba ahí. Y entonces pasó de ser una familia nuclear a ser una familia extensa. No sé si me explico. Entonces, esas variaciones que se producen hacen que sea casi imposible tener en realidad el número exacto de participantes. Esas calculadoras están asumiendo que de verdad tú tienes exactamente el total de participantes justo en el momento en el cual ingresas el dato para hacer el cálculo. Y pues rara vez es posible. Y cuando sí lo tienes, que es cuando tu universo está delimitado espacialmente, pues entonces no para la calculadora, pues el cálculo de índole manual. Sí, muchas gracias. Sí, Maestra. Sí, bueno. ¿La N pequeña entra en los diseños experimentales? Sí, hay en los diseños experimentales están establecidos los experimentos que asumen, o los diseños experimentales de N pequeña, que asumen la intención con grupos que se trabajan como sujeto único. ¿Esto qué implica? Ya lo verán en la presentación de forma más extensa, pero lo que implica es que yo como investigador, en lugar de hacer pocas mediciones con un solo sujeto, cuando hacemos, por ejemplo, un estudio pre-post, es una única evaluación al principio, que puede estar compuesta de múltiples instrumentos, pero es una única evaluación al principio, la intervención y otra evaluación al final. Pero es por participante solo 2 evaluaciones, la pre y la post. En el caso de los diseños de caso único, lo que queremos es asegurar que el resultado o la regularidad en el individuo pueda ser confirmada. Entonces, evaluamos en múltiples ocasiones al mismo individuo. Y tenemos individuos que comparten tanto las características que yo podría decir que todas sus evaluaciones o todos sus resultados son los mismos. Y entonces tengo 3, 4, hasta 5 sujetos y los resultados de esos 5 sujetos los analizo como si fueran uno. Y entonces en lugar de decir que tengo 10 evaluaciones por participante, si tengo 5 participantes, yo digo que tengo 50 evaluaciones. Ya, insisto, se verá, pero va por ahí. También entra en los diseños experimentales
porque nuevamente la medición es de índole cuantitativa y se realiza intervención. Recordemos que si hay intervención, eso lo vuelve experimentales cuando el investigador es quien manipula y decide cómo se va a llevar a cabo la intervención. Cuando es por parte de los sujetos, pasamos por eso a lo cualitativo a investigación-acción. Pero si el investigador es el que dice, la intervención va a consistir exactamente en esto, eso lo vuelve experimental en alguno de sus rubros. Sí, porque para mí la investigación, reunir un grupo de 30 participantes se me complicaría. Y estaba analizando de que tal vez pudiera recurrir a la N pequeña. ¿Qué cantidad se necesita para la N pequeña mínima o maestra? Ahí depende de cómo quieras hacer el estudio. Ya se desglosa a detalle en el otro. Recordemos que cambiamos estos 30 participantes por un mínimo de 30 evaluaciones. Y entonces, en las N pequeñas, hay veces que se tienen un único participante que es evaluado reiteradamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Con relación a su problemática, y casi siempre lo que se evalúa es la tasa de ocurrencia de dicha conducta, ya sea en relación al tiempo o tal cual, por tiempo me refiero a minutos o a lo largo del día, también podría ser una temporalidad de 24 horas, pero es un mínimo de 30 evaluaciones y casi siempre se realizan, si son por minutos, pues se realizan en un par de horas. Es decir, ahí les pongo un ejemplo de una intervención que se realiza con un chico que tiene un problema de retardo mental vinculado con autismo, y lo que se hace en la intervención es modificar su conducta de salivación. De babeo, perdón, no de salivación, de babeo. Maestro, una pregunta. Este tipo de diseños es pero más como un enfoque conductual, ¿no? ¿O no? ¿Sí se prestará ese para tipo el humanista, con el caso de nosotros? Por ejemplo, ponen sí, sí se presta. En la presentación anterior pone mucho ejemplo de conductas, medir, cuántas veces ocurre la ocurrencia. Bueno, no sé. Bueno, algo que decíamos desde un principio es que no se puede de enfoques humanistas. De hecho, una de las cosas quizá más adecuadas del enfoque humanista es que el enfoque humanista es muy apapachador de las propuestas de otras investigaciones. No dice, no, yo solo mis técnicas y ya, que eso es lo que hacen algunos enfoques. No, si la técnica puede resultar pertinente y embona con la propuesta teórica, no hay por qué rechazarla, al contrario, hay que utilizarla y explotar lo que otros modelos han traído y abstraído para fomentar, favorecer y extender el conocimiento que se tiene. Desafortunadamente, poco se publica. O sea, yo busqué de verdad con mucho cuidado investigaciones, y las pocas que llegué a encontrar o estaban mal cuidadas en el manejo de los datos, o de plano no los presentaban de la forma correcta. Entonces, debido a esta falta de publicación por parte de los modelos humanistas, no me fue posible proporcionarles ejemplos que fueran directamente por esa vía. Entonces, sí se puede, y es la propuesta. De hecho, este doctorado hace tanto énfasis en la parte de investigación porque queremos demostrar que desde la postura humanista también se pueden llevar a cabo esos diseños, también se pueden aplicar ese tipo de investigaciones y podemos producir resultados igual de buenos o incluso mejores que los propuestos por otros enfoques teóricos. Nos falta evidencia y es la que tenemos que rescatar. Yo les tengo que traer esto desde enfoques de índole mucho más conductual, desde el análisis conductual, porque es lo que hay. Pero la idea es abstrae el ejemplo, ignora de dónde proviene, considera el tipo de mediciones que requiere, y claro que lo puede hacer desde la metodología de índole humanista, desde el enfoque teórico humanista. Porque a fin de cuentas, no necesariamente Maestra, tiene que ser... Perdón, otra pregunta. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ponga todo el marco teórico, si estas investigaciones no existen, no hay evidencia científica, no hay publicaciones, ¿se va a poner así en investigación que no existen estas evidencias o se plantearía? ¿Sí, así?
tienes que poner los estudios más cercanos. Tienes que... Maestra, pero si no los hay, porque yo también a la hora que revisé no encontré gran cosa. Dije, bueno. Ok. Lo que se pone en esos casos, cuando tú dices de plano no encontré nada, es especificar exactamente cómo hiciste la búsqueda. Para demostrar que el asunto no es que no hayas buscado de la forma correcta o con los términos correctos o en los lugares correctos. Tú dices, utilicé tal buscador, utilizando como palabras clave esta, y los resultados fueron 0. Es muy extraño porque recuerda que hay dos cosas que van a darle relevancia a tu investigación. La primera es que sea única, es decir, que exactamente esa combinación de variables, que exactamente esa muestra y demás, no la vas a encontrar en otro estudio, porque no tendría caso que hicieras un estudio que ya está hecho. ¿Para qué? No aportarías nada nuevo conocimiento si haces un estudio que ya alguien más hizo. ¿Sí? Entonces, tiene que haber información de estudios similares que aporten, que estudios que hablen acerca de que el impacto de una intervención terapéutica en pacientes clínicos, ¿sí?, favorece el que los participantes Hay una revista que se llama de psicología clínica, voy a investigar el nombre, pero hay un doctor en la Facultad de Psicología de la UNAM, cuyo apellido es Sánchez Sosa, es muy famoso. Si tú lo buscas, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy, muy famoso. Él es el primer psicólogo que logra meter los tratamientos de índole, en particular cognitivo-conductual, a los hospitales en México. Y él es el que ha logrado hacer que los psicólogos entremos a los hospitales en México. Sí, tiene una serie de investigaciones, nada más como punto, que hablan acerca de cómo la intervención sí tiene impacto en el tiempo de los pacientes en cirugía. Tú puedes decir, ¿por qué yo propongo que sea desde el humanista y no desde el cognitivo-conductual? Por eso, pero hay evidencia previa de que ese tipo de tratamientos funcionan. Bueno, aunque sea desde otro enfoque, y ya te tendrás que argumentar por qué es lo que le iba a decir. O sea, si hay mucho cognitivo-conductual. De hecho, pues todo dicen evidencia científica y lo hacen referencia a cognitivo-conductual. Ahí yo sí veo como que sí hay una situación, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que hacer como estudios similares que aporten, aunque no sea el mismo enfoque, ¿verdad? Así es, esa es tu evidencia previa. Tu evidencia previa es, en humanista no hay en cognitivo-conductual. Ellos están probando que funcionan y yo creo que funcionaría mejor, o tú tendrías que argumentar por qué no hacerlo desde lo cognitivo-conductual. Y no es un asunto de un asunto personal. Tú tendrías que decir en términos argumentativos científicos, ¿por qué vale más llevar a cabo esta investigación ahora desde el humanismo? ¿Por qué la propuesta? ¿Qué te hace creer que desde el humanismo podrías obtener mejores resultados? Sé que en tu caso ya los tienes, que esta argumentación surge después de que tienes la evidencia de los mismos, pero tendrá que plantearse como si todavía no. Tendrás que ir en relación a buscar algunos de los estudios que prueban que el humanismo tiene un impacto muy, muy bueno en la recuperación, que crees que por ahí creo que se empalmó. Es que somos dos diferentes. La que ya los tiene soy yo, que soy Lourdes Padilla. Y lo que perdón, es que como... Sí, lo que te quería decir es que sí, yo busqué y cognitivo-conductual estoy completamente de acuerdo con Charo, hay mucho, pero lo que he estado aplicando nuevo es lo que es Gestalt, que es lo que hace la Nana Snake chilena. Entonces, que es Gestalt, el tratamiento es Gestalt, de silla vacía y de síntoma y de cosas así. Entonces, todas esas técnicas no he visto y busqué, pero bueno, o sea, yo estoy como Charo, todo lo que he encontrado es de cognitivo-conductual, no hay nada reportado como Gestalt. Ya acabamos de venir de un congreso de Santiago de Chile de investigación en Gestalt y no hay en situaciones prequirúrgicas y posquirúrgicas. Pues Bueno, doctora. ¿Sí? Yo,
de San Juana. ¿Sí me escuchas? Hay problemas con el audio. ¿Sí me escuchas? No, San Juana no se escucha. Como que la maestra se desconectó. Y la maestra ya no se oye. Bueno, y la maestra nos confunde. Sí. Oigan, ¿cómo se llama? O ustedes que a ver quién puso atención, ¿cómo se llama el doctor, el primer doctor que hizo una investigación? Pues nomás dijo Sánchez, pero no se le entendió el nombre. Vamos a sacar las No opciones. dijo el Evidencia que apellido. nos dice que vamos a llevar acción, están viendo las intervenciones. Juan José Sánchez Sosa. Juan José Sánchez Sosa. Juan José Sánchez Sosa. Está en el chat. Okay, sí, perfecto. pero es también cognitivo-conductual, ¿eh, Charo? Sí, ya lo vi que es cognitivo-conductual. O de pura situación de neurociencias, de esta cosa, pero no hay nada en humanismo. Oye, y es que ¿saben qué es lo que pasa? Que respaldan todo con las evidencias científicas y todos son conductuales, en serio, dicen, ¿no? Y van a ver, se van a dar cuenta que tiene mucho. Sí. O de neuropsicología. Pues yo estoy más confundida. Se escucha, Fíjate que yo coincido contigo, Sharon. Yo también pensé que yo era la única. Y ahorita viéndolos, andamos todos perdidos. Hay que preguntarle a la maestra que nos dé la bibliografía que ella está usando, porque de veras cambia mucho de autores. Yo en la maestría vi a Sampieri y vi a Pineda. Entonces, es que ahorita, por ejemplo, lo que yo le pregunto de conglomerado, esto ya no lo plantea. Entonces, que nos dé su bibliografía. A mí me daban manuales, me daban y fotocopiábamos. Pero ¿sabes qué, el doctor Sosa, Sánchez Sosa, empezó con lo cognitivo-conductual y él mete a los hospitales de aquí del DF, principalmente lo cognitivo, y abre después la propia facultad de psicología, lo abre de lo cognitivo, y ahorita, por ejemplo, ya está el psicoanálisis también. O sea, él es prácticamente científico, más que un enfoque, él empezó por ahí, pero ahorita ya se extendió. Bueno, yo lo había oído en psicología de la salud. Yo lo había oído ahí. También ahora ya tiene las investigaciones en desarrollo humano. Entonces, yo creo que sí puede ser también, puede servir. Ay, Charo, pues si es que tú lo encuentras, me pasas también a mí. No, pues yo les paso los manuales que tengo. Miren, hay que preguntarles si nos sirven, porque aquí sí viene bien desglosadito, pero hay que leerlos. Sí, a mí mi maestra de acá, yo me estoy basando. Este es de la OMS, es la tercera edición, y es Pineda y Alvarado. Es el que yo tengo y el de Sampieri. A mí también mi maestra de acá, de la que dirige las tesis en la universidad, la contraté para que me ayudara y también me mandó al Sampieri. Oye, pero cobran bien caro, ¿no? Por asesorías. Ay, no, me cobra 500 por sesión, chula, pero pues de esa manera yo lo voy aterrizando porque me hace unas bolas horribles. Oigan, y también hay que preguntar, ¿ellos nos van a dar la asesoría? Vamos a buscar un asesor independiente. También esa es otra, ¿eh? Pues yo estoy con esa asesor. Creo que tú buscas tu asesor, pero sí váyanos pasando lo que encuentren, por favor. Bueno, mire, yo tengo ese de Sampieri. Les voy a pasar yo ver videos de Sampieri, está bien claro, bien padre. ¿Podemos retomar un poquito la clase? Maestra. Yo les comento nada más, ya casi estamos por terminar, antes de que se nos acabe el tiempo. Anteriormente ya me habían pedido que les pasara información y subí los libros directamente a la plataforma. Los libros en los que me estoy basando. Yo me estoy basando predominantemente en Kerlinger. La verdad es que Sampieri es un compilador, pero si bien es claro, Kerlinger. Ya les pasé el libro, está en la plataforma. Si batallan para encontrarlo, se los vuelvo a subir justo como material complementario. Sí, cierto, lo tenemos en la actividad del día. Es cierto. Sí, ya. Y hay otro investigador desde el área de psicología cuyo apellido en este momento no recuerdo, el libro está en inglés, no sé si eso dificulte un poquito leerlo, pero es muy ameno, de hecho está mucho mejor planteado que el de Sampieri. A mí en lo particular no me agrada mucho porque es muy popular, pero científicamente hablando hay cosas que no aterrizan tan bien. Entonces, pero
No, nada de lo que dice Foster, eso es importante señalarlo, lo que plantea Sampieri está muy bien, pero insisto, no es tan científico como podrían serlo otras propuestas. Sampieri es más compilador que investigador. Voy a dar nada más, ¿sí? Les subo el libro directamente a la plataforma para que lo tengan disponible. Voy a dar nada más el cierre. ¿Le podrías dar clic a la siguiente? Me parece que ya nada más falta una animación por ahí. Ah, sí, otra. Sin embargo, bueno, como ya les decía, estos son tamaños que se dan por consenso. Lo que más es importante es que mientras más homogénea sea la población, mayor control tengamos de las variables externas que puedan impactar, ¿sí? Mientras tengamos con mediciones de las variables bien delimitadas a nivel observacional o mediante parámetros objetivos de evaluación y mayor cantidad de mediciones intrasujeto, es decir, mayor cantidad de mediciones realizadas en el mismo participante, ¿sí? La muestra puede ser más pequeña. Pues póyense a caminar y lo consiguen. ¿Cómo saben dónde están? Por ahí. Lulú, pues, tu micrófono, Lulú. Si pudieran apagar el micrófono, Lulú. Aquí. Pues esos serían como los criterios para establecer. Hay, insisto, un consenso del tamaño, pero hay ciertos factores que pueden favorecer que la muestra sea mucho más pequeña. El tipo de diseños que se selecciona también va a impactar. Como les decía, en el caso de los diseños de sujeto único, pues las muestras pueden ser muy pequeñitas, incluso en un único participante medido en múltiples ocasiones. Hay que tener bien delimitados estos elementos. Conforme vayamos avanzando, la siguiente sesión o el siguiente, lograremos obtener más elementos. La muestra más óptima de una investigación es, por lo tanto, aquella que pueda resultar de ser efectiva, representativa, confiable y flexible, y es aquella que proporciona la máxima cantidad de información por cada peso invertido en la misma. Hay muchos que creen que al seleccionar una muestra lo más relevante es tener una gran cantidad de sujetos. En realidad no, es lograr tener las mejores mediciones con la menor cantidad de individuos posibles, de tal forma que optimicemos la cantidad de recursos invertidos incluso a nivel monetario, ¿sí? Thomas y Riddle en 2014 señalaron ese punto y van un poquito en contra de las ideas clásicas que hay de que hablamos de los grandes números. No son grandes números, son inversiones y selecciones correctas a lo que le estamos apostando. Bueno, pues por mi parte, si le das a la siguiente, me parece que eso sería todo. No me equivoco. Por ahí es hoy. Profesora, una consulta. ¿Usted nos puede orientar sobre cómo va a ser el acompañamiento para la tesis, para la investigación, por parte de la escuela?